Vamos a empezar. Si ven algún destello o algún brillo en mi cara o en mis brazos, no se asuste, no es ese polvo que dicen los mercaderes del púlpito que haya caído. Ahí Matías estuvo trabajando en la casa con brillantina y en un descuido, pues con mucha brillantina ahí en la mesa, se propagó por la silla, por el piso, en la cama, bueno, pero aquí estamos, gracias a Dios. Entonces, no todo lo que brilla es oro, hermanos, pero vamos a la palabra de Dios, ahí en Miqueas 5, 1 al 2. Solamente vamos a leer los primeros 2 versículos y oramos. ¿Qué les parece? ¿Listos? Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Señor, te damos gracias por la revelación de tu palabra, de esta profecía, la cual ahora vemos en retrospectiva, pero mucho de eso que acabamos de leer hace un rato habla de estos tiempos que estamos viviendo y están por cumplirse, de tu iglesia, de tu segunda venida, Señor. Entonces queremos estar atentos a tu palabra como esa antorcha que alumbra nuestro entendimiento, nuestros ojos. Y Señor, háblanos en esta mañana, en esta tarde, a través de Miqueas, y que cada día, Señor, que nos reunimos, podamos admirar, Señor, la belleza y la grandeza de tu plan redentor. Gracias, Señor, por amarnos tanto y por manifestar tu gracia en nosotros. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estuvimos meditando la semana pasada acerca de la promesa de un Mesías. ¿Lo recuerdan? Ahí en Génesis 3:15. Desde el origen, desde la caída, el Señor prometió un Salvador, ¿sí? Y luego pasamos por los primeros hombres, los patriarcas, los jueces de Israel, los reyes, y sin duda ahora nosotros con la Biblia en la mano lo podemos ver en retrospectiva. Pero fue precisamente en ese periodo, ya avanzado el periodo de los reyes, cuando profetas anunciaron de manera muy explícita y concreta más acerca de este Mesías, ¿sí? Entonces, uno de estos profetas es Miqueas. Y antes de entrar de lleno en esta maravillosa profecía, que la gran mayoría, ahorita que la leímos, la ubicamos. De hecho, ubicamos más la profecía que el libro, ¿verdad? Por lo que vimos. Pero vale la pena tomar unos minutos para ver el contexto en el que se escribió esta profecía. ¿Quién fue Miqueas? ¿Y en qué tiempo profetizó? Miqueas fue un profeta de Moreset, un pueblo agrícola en las fronteras de Judá. Entonces, su mensaje principal fue expuesto en el reino del sur, ¿sí? Pero también ocasionalmente se dirigió al reino del norte, a Israel. Y recuerden que el reino se dividió después de la muerte de Salomón. Entonces, Miqueas profetizó aproximadamente entre los años 740 y 687 antes de Cristo, y fue contemporáneo del profeta Isaías, que también estuvo profetizando en el reino del sur, y de Oseas y Amós, que estuvieron en el reino del norte. Y recuerden lo que vimos la semana pasada, que la promesa que Dios dio en Génesis 3:15 vino en un momento muy oscuro, justo cuando el hombre cayó en pecado. En el momento, en medio de ese juicio, brilló un destello de esperanza. Alguien de la simiente
del hombre destruirá a Satanás. Por cierto, el título del mensaje es ese: el Mesías anunciado, dos puntos y seguido, un destello de esperanza. Y hermanos, los tiempos de Miqueas no fueron particularmente distintos a los de la caída. Fueron tiempos llenos de oscuridad, de decadencia moral, marcados por el abuso de autoridades corruptas que recibían sobornos, todo con tal de favorecer a los más ricos, y a los pobres se les oprimía de tal manera que se les quitaban sus tierras y sus derechos. ¿Dónde he oído eso? Mira, no hay nada nuevo, hermanos, debajo del sol, dice la palabra. Entonces, si usted le da vuelta ahí, podemos ver en el capítulo 2 y 3 del libro. Vamos a leer solamente los encabezados, si trae su Reina Valera. Ya después los puede leer en casa. ¿Qué dice el encabezado del capítulo 2? Ay de los que oprimen a los pobres. Y en el capítulo 3, acusación contra los dirigentes de Israel. Y aquí los dirigentes no solamente se refiere a los gobernantes, a los políticos, sino también a los falsos profetas. Los falsos profetas también le estaban entrando a este abuso. Ahí en Miqueas 3, 5 al 8, yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero usted siga con su vista y ponga atención y piense en nuestro presente también. Esto es lo que dice el Señor: ustedes, falsos profetas, llevan a mi pueblo por mal camino, prometen paz a quienes les dan de comer, pero le declaran la guerra a quienes se niegan a alimentarlos. ¿Podemos ver similitud con nuestros tiempos, hermanos? ¿Sí? A todos los que pactan, a todos los que sueltan ahí en la cuenta, pues profetizan paz, ¿verdad? Profetizan abundancia. Pero aquellos que se atreven a denunciarlos, les declaran la guerra santa. Entonces, dice el versículo 6: ahora la noche caerá sobre ustedes y acabará con todas sus visiones. La oscuridad los cubrirá y pondrá fin a sus predicciones. El sol se pondrá sobre ustedes, profetas, y su día terminará. Entonces ustedes, videntes, serán avergonzados, y ustedes, adivinadores, serán deshonrados. Cubrirán sus rostros porque no hay respuesta de Dios. Vean el versículo 8. Aquí está Miqueas, un hombre valiente. Yo, Miqueas, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor. Estoy lleno de justicia y de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. Amén. Miqueas era un garbanzo de a libra, ¿sí? No sabemos mucho de él, pero lo que dice la palabra es que era un hombre valiente y lleno del Espíritu. Y si ustedes leen el libro, es un mensaje de juicio y de condenación, porque esa riqueza aparente de la que gozaban estaba a punto de colapsar. Por un lado, él profetizó la invasión de Asiria en el reino del norte. Él la profetizó, y estando él, también le tocó vivir que Asiria conquistara el reino del norte. Pero también Miqueas predijo lo que se veía muy lejano: la caída de Judá en manos de los babilonios. Entonces eso sucedió tiempo después, ya no le tocó a Miqueas. Este libro, hermanos, está dividido en 3 partes o 3 oráculos. Todos y cada uno de ellos tienen un orden, ¿sí? Comienzan con la palabra oír, ¿sí? Y cada oráculo empieza con una amonestación, ¿sí? Muchas veces dice: así dice el Señor, ¿sí? Y de ahí pasa al juicio. Por lo tanto, y después
termina con esperanza. Pero, sí, muchas veces se utiliza esta palabra pero. Entonces, con todo esto, solo quiero destacar, hermanos, la importancia de prestar oído a la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Los que estuvimos conectados el miércoles en la serie que estamos llevando de las disciplinas espirituales, este fue precisamente el punto que tocamos: escuchar la palabra de Dios. Así que, hermanos, en esta hora les suplico que prestemos atención a esta profecía, que ciertamente nos lleva a una buena dosis de amonestación, pero vamos a recibir todo lo que el Señor nos quiera hablar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos listos? Si tienen Miqueas ahí, vamos a nuestro texto, Miqueas 5, desde el verso 1. Ciertamente nos vamos a centrar en el versículo 2 y de ahí esperamos llegar hasta el verso 5. Entonces vamos al desarrollo. Verso 1: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Este versículo viene conectado de lo que está hablando el profeta en el capítulo 4. Aquí nos está describiendo un panorama oscuro. Se refiere a los ataques asirios y a la futura caída de Jerusalén. Y es importante ver este panorama de juicio antes de ir al versículo 2. ¿Sí? Aquí, rodéate de muros, anuncia una invasión. ¿Sí? Es un lenguaje poético, es un lenguaje de guerra. Es decir, tus murallas y tus fortalezas no te van a salvar de lo que viene. Nos han sitiado. Hagas lo que hagas, no vas a salir de esta. Hay desesperanza en este mensaje. Y hermanos, esto espiritualmente refleja nuestra debilidad ante nuestro peor opresor, que es el pecado. ¿Sí? Mira, tus obras, tus fortalezas, todo lo que tú eres, tus dones, nada de esto te podrá salvar si el Señor no está contigo. El peor opresor, hermanos, no es un gobierno que está bajo las órdenes de un dictador, ¿sí? Como hoy vemos muchos dictadores que viven bajo un régimen estricto, y eso es horrible. Pero el peor opresor es nuestro pecado. Termina la frase con una humillación mayor, ahí en el versículo 1: con vara herirán al rey de Israel. Y aquí los eruditos están de acuerdo que se refiere al rey en turno, ¿sí? Podría ser el rey de Judá, Ezequías, pero podríamos poner al rey que ustedes quieran, ¿sí? Desde luego que hubo reyes buenos y reyes malos, pero ninguno de esos reyes, hermanos, cumplió perfectamente la justicia de Dios. Ninguno de esos reyes fue perfecto, fue justo. Ninguno de esos reyes, hermanos. Y es importante resaltar el contraste en este versículo 1, que Dios permite muchas veces estas crisis en nuestras vidas para dirigirnos a la verdadera esperanza. Ahora sí leemos el verso 2. El contraste entre lo temporal y lo eterno. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mis amados, si ponen atención, aquí este pero lo cambia todo. Este pero sí vale. Da un giro total. Pasamos de la oscuridad a la luz, porque viene la profecía. Pasamos de la desesperanza a la esperanza. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá.
La profecía apunta aquí a una aldea insignificante, un pequeño asentamiento a 8 kilómetros de Jerusalén. ¿Cuál es el antecedente de Belén Efrata? Acompáñenme a Génesis 35, versículo 16 al 20. Génesis 35, 16 al 20. Aquí encontramos la primera referencia a Belén de Judea. Después partieron de Betel, y había ahí aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que como había trabajado en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Esta primera mención de Belén es triste, porque ahí murió Raquel, la muy amada esposa de Jacob. Y es interesante que antes de morir le llamó a su hijo Benoni. Benoni significa hijo de mi dolor. ¿Les recuerda esto a María, la madre de Jesús, la madre terrenal de Jesús? Mas su padre Jacob lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Otra mención de Belén se da en Ruth. Este romance entre Booz y Ruth ocurre en Belén. Ellos son los bisabuelos del rey David. Esto está ahí en Ruth 4, por si lo quieren anotar para que lo chequen en casita. Y por consiguiente, la más destacada mención de Belén es, antes de esta profecía, es que el rey David nació y creció en Belén. Es ahí donde David pastoreó ovejas y donde fue ungido por el profeta Samuel. Avancemos ahí a primera de Samuel 17:12. Primera de Samuel 17:12. ¿Ya están ahí? Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judea, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Un capítulo antes, ahí en el 16, es donde Samuel unge a David en Belén, y la historia de David nos vuelve a probar en ese pasaje que Dios no ve lo que el hombre ve. ¿Sí? De los 8 hijos de Isaí, él escogió al más pequeño. Casi David pasaba desapercibido y fue el rey militar más grande de la historia de Israel. Y Dios le promete a David que de su descendencia levantaría un rey cuyo trono sería firme y eterno. Eso lo vemos ahí en 2 de Samuel 7:12 al 16. Para los que anotan, no vamos a ir a causa del tiempo. Esto que acabamos de decir nada más es como una referencia, ¿sí? Volvamos a Miqueas, por favor. Miqueas 5:1. Pero tú, Belén Efrata, pequeña eres para estar en las familias de Judá. Aquí lo que destaca el profeta no es que en Belén murió Raquel, no es que ahí nació el rey David. Lo que destaca y lo que resalta es que esta aldea es pequeña, insignificante, una aldehuela, como dice un antiguo himno: oh aldehuela de Belén,
un pequeño asentamiento ahí en la región montañosa de Jerusalén, sin importancia militar, sin poder político. Belén significa casa de pan, ¿sí? Es en este pequeño lugar donde nacería aquel que es o sería el pan de vida, ¿sí? El nombre de Efrata le da distinción de otro pueblo de Galilea que también se llama Belén. Efrata significa fructífero. Y hasta aquí, hermanos, podemos hacer una reflexión. ¿Por qué Belén? La encumbrada Jerusalén estaba más cerca, estaba ahí cerca y ahí estaba el templo. ¿O por qué no Roma? ¿Por qué no una ciudad como el Cairo, París? La que ustedes me digan, hermanos, ¿por qué Belén? Hace rato hicimos una referencia a David. ¿Por qué Dios lo escogió? ¿Por qué Dios escogería a David si era el más pequeño, el más debilucho, el que cuidaba las ovejas? Y así nos podemos ir atrás, hermanos. ¿Por qué Jacob y no Esaú? Si Esaú era un fuerte y hábil cazador y Jacob era un impostor. ¿O por qué el Señor escogió a Moisés si ni siquiera sabía hablar, era un tartamudo? ¿Y por qué no escogió a su hermano Aarón, que era más elocuente? ¿Por qué el Señor escogió a Abraham si era un pagano? Y así, hermanos, nos podemos ir. ¿Y qué hay de nosotros? Seguramente todos nos hemos hecho en algún momento esta pregunta: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? Y es aquí, hermanos, donde debemos reconocer que no hay ningún mérito en nosotros. Solamente Dios se lleva toda la gloria. Yo les leo 1 Corintios 1:28 en palabra de Dios para todos. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Alabado sea el Señor, hermanos. La gloria es para Cristo. Y ahora sí vamos a la profecía. Parte B del versículo 2. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este versículo, hermanos, nos revela mucho de la identidad de este Mesías Redentor. Número 1, ¿dónde habría de nacer? Específicamente, lo acabamos de ver hace un momento. Y número 2, su naturaleza divina, su encarnación. Desde luego que tenemos otras profecías en Isaías y otros profetas con los cuales vamos a ir armando el rompecabezas hasta donde nos alcance, hermanos. Hasta donde nos alcance el tiempo y hasta donde nos alcance, porque esto, hermanos, es de proporciones eternas. Al final mencionaremos algunas de estas profecías y su cumplimiento, pero ahora con Miqueas tenemos, hermanos. ¿Qué es lo que vamos a conectar aquí en Miqueas? Dos cosas. Número 1, la profecía de Miqueas que acabamos de leer, y número 2, su cumplimiento. Ahora sí vamos a la revelación. De ti, Belén, me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y este "y" es una adición. No solamente que de ti, oh Belén, van a ser el Mesías, sino que Él tendría una naturaleza divina. ¿Quién, mis amados, sino Dios es eterno? ¿Sí? Este Rey, este Señor que nacerá, siempre ha existido, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que los días tuvieran número. Ahora imagínense a los oyentes de Miqueas, cuando escucharon esta profecía, seguramente estaban en shock. O sea, ¿me estás diciendo, Miqueas, que el que será gobernante de Israel va a nacer en el futuro, pero ya existe antes de nacer? ¿Que no será solo un hombre?
que sus orígenes son eternos. Esto, hermanos, les debió haber sacado chispas a todos los oyentes, y lo sigue haciendo el día de hoy. Hermanos, si huele a cable quemado, no es porque se fundió aquí algo en el circuito eléctrico, es porque estamos leyendo el versículo, es porque estamos poniendo atención. Entonces, permítanme hacer un paréntesis. Es increíble, y ahora sí válgame la expresión, es increíble cómo muchos escépticos, tanto judíos como de otras religiones, afirmen que Miqueas 5:2 no habla de Jesucristo, ¿sí? Con tal de negar la deidad de Jesús, se esfuerzan tanto por malinterpretar el texto. Pero entonces, hermanos, ¿qué hacemos con todas las profecías explícitas acerca del Mesías en el Antiguo Testamento? Que son más de 100 menciones directas que profirieron: el Mesías nacería en Belén, sus orígenes son eternos, nacería de una virgen. Hermanos, ¿qué hacemos también con todo el cumplimiento que vemos en Cristo Jesús en el Antiguo Testamento? Hermanos, no se puede tapar el sol con un dedo. Cristo es esa luz verdadera que alumbró a los hombres. Cierro el paréntesis. Número 1, entonces, aquí tenemos la profecía de Miqueas 5:2, y yo les pregunto, ¿hasta dónde vamos? ¿Esta profecía tuvo cumplimiento? Sí, ¿verdad? ¿Y cómo le respondemos a alguien que nos dice: a ver, muéstrame que tuvo cumplimiento? Diciéndoles: pues es que yo escuché al pastor o al predicador que esta profecía se cumplió. A ver, ayúdenme, ¿cómo le hacemos? Yendo a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces acompáñenme a Mateo 2, versículo 1 al 6. Aquí vamos a ver su cumplimiento. Avísenme cuando lleguen, por favor. Cuando Jesús nació, ¿en dónde? En Belén de Judea. En días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Entonces aquí vemos que esta profecía se cumplió, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde habría de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y aquí se menciona parte de la profecía de Miqueas, versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. 8 siglos después de la profecía de Miqueas se cumple con exacta y perfecta precisión. Vemos cómo los teólogos, los estudiosos profesionales de la ley, la citaron sin vacilar y mencionaron a Miqueas, ¿sí? Lo más triste de esos intérpretes de la ley, que les faltó fe para acompañar a los sabios de Oriente, para adorar al Mesías. Es decir, sacaron un 10 en la teoría, pero en la práctica cero, hermanos. Así que volvamos a Miqueas, que todavía tiene mucho que decirnos acerca de este rey. Miqueas 5:3, por favor. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos
se volverá con los hijos de Israel. Aquí, hermanos, Miqueas está tirando una línea hasta la segunda venida de Cristo, hasta el reino milenial. Y esto, hermanos, nos habla de un juicio divino. Él los abandonará. ¿A quién? A Israel. Ellos fueron dispersados, esparcidos por todas las naciones de la tierra. Pero ¿cuántos saben que Dios es misericordioso? El Señor en su plan redentor fija un límite. Aquí la pregunta sería: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta está en el versículo 3: hasta que dé a luz la que ha de dar a luz. Y muchos por ahí se inclinan de que esto habla de la deportación de Babilonia, y de la que ha de dar a luz se refiere a la Virgen María, ¿sí? Pero la gran mayoría está de acuerdo que esto abarca desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Entonces, recuerden que hubo un rechazo generalizado de Israel en la primera venida del Mesías. Muchos israelitas en todo el mundo siguen esperando al Mesías en su primera venida. Ahora Israel está en disciplina. Y aquí entonces la que ha de dar a luz se refiere a la iglesia cristiana, es decir, nosotros los gentiles, que es como una mujer que está en labores de parto, hasta cuando se haya incorporado a ella la totalidad de los gentiles. Eso está ahí en Apocalipsis 12:1. Todos los creyentes, hermanos, serán incorporados, tanto judíos como gentiles. Dios ha prometido salvación y restauración para Israel. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al versículo 4. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Hermanos, la forma de gobernar de este rey traerá paz, traerá seguridad, confianza, fortaleza, cuidado. Y aquí apacentará se refiere a pastorear. Recuerde el Salmo 23: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él nos alimentará, guiándonos a verdes prados y esas aguas tranquilas. Todo, hermano, mediante su poder y su gracia. Ahora yo les pregunto a los que estamos aquí: ¿tú reconoces la voz del pastor de pastores? Recuerda cómo hablaron los profetas en nombre de Dios. Lo vemos en Miqueas: así dice el Señor. Pero Cristo, el buen pastor, cuando vino a la tierra, dice: de cierto, de cierto os digo. Y hermanos, esto habla que Él tiene autoridad en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y esta promesa de que su nombre será engrandecido hasta los confines de la tierra se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Toda la tierra, hermanos, será llena de su gloria, hasta que este mensaje de gracia llegue, hermanos, hasta el lugar más recóndito del mundo, hasta lo último, hasta la aldea más lejana, no alcanzada, ¿sí? Hasta el cabo de la tierra. Y mira, hermanos, nosotros aquí somos una prueba. Dios es fiel y cumple y cumplirá sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Miqueas 5:5. Aquí sigue hablando de Jesús. Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios. Entonces levantaremos contra él 7 pastores
y 8 hombres principales, un número más que suficiente. Él será nuestra paz. Hermanos, la paz no es un sentimiento pasajero, no es como nosotros la concebimos. Déjenme de molestar. Para algunos eso es paz, ¿sí? Pero aquí está hablando de la verdadera paz, y que la paz se encuentra en una sola persona, nuestro Señor Jesucristo. El mundo te da paz, entre comillas, pero es pasajera y es a cuentagotas, ¿sí? Es externa. Jesús, hermanos, no solamente te da paz, sino que Él es la paz. Si tú estás aquí, hermanos, o amigo que nos visitas, nos escuchas, y no tienes paz en tu alma, es porque estás en enemistad con Dios. Solo tienes que poner tu confianza en Cristo. De esta paz te estoy hablando, de la que sobrepasa todo el entendimiento humano, ¿sí? Así que lo que leemos en el versículo 5 de Miqueas, que no nos impresionen la cantidad de enemigos que tenemos, ¿sí? Empezando por nuestro propio yo, ¿sí? Que no nos impresione tal vez las personas que nos odian, ¿sí? Los problemas que tenemos, las circunstancias que estamos viviendo que parecen a veces nos rebasan, ¿sí? Que no nos impresione el sistema de este mundo que va en contra de todo lo que se llama Dios, y el feroz ataque a la iglesia que se está recibiendo por todos los frentes hoy en día, ¿sí? Comandados por el mismo infierno. Dice su palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Eso está en Mateo 16, 18. Quise llegar hasta el versículo 5 para tener un panorama más amplio acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que no solamente vino a nacer en esta humilde aldea de Belén hace más de 2000 años, en unas condiciones, hermanos. Muchas veces nosotros romantizamos el nacimiento de Jesús, pero en unas condiciones que nadie de nosotros quisiéramos tener a nuestros hijos. En un establo, acostado en un pesebre. Todos nuestros sentidos, hermanos, hubieran sido puestos a prueba ahí, ¿sí? Pero podemos descansar, hermanos, en el hecho de que Dios cumple sus promesas. Siempre cumple sus promesas. Y todo lo que estos profetas profetizaron acerca del Mesías se cumplió en el nacimiento de Jesucristo. Y recuerden estos dos aspectos que vimos. Número 1, la profecía, y número 2, su cumplimiento. A causa del tiempo, les mencionaré brevemente algunas profecías más, pero les voy a dejar una tarea para que se vaya preparando para estas fechas, ¿sí? Les daré la cita del Antiguo Testamento de la profecía y su cumplimiento en el Nuevo. Isaías profetizó que la Virgen concebiría y daría a luz un varón y lo llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso está en Isaías 7:14 y 9:6. Y el cumplimiento, Lucas registra que María indicó ser virgen. Lucas 1:35. Mateo lo confirma, que la profecía se cumplió cuando María dio a luz a Jesús. Significa el Salvador. Eso está ahí en Mateo 1:22 al 23. Oseas profetizó que Dios llamaría de Egipto a su hijo. Eso está en Oseas 1:11. Y Mateo registra el cumplimiento de esa profecía cuando narra que José y María y el niño Jesús volvían de Egipto, a donde habían huido de Herodes
por la matanza de los niños. Eso está ahí en Mateo 2:14 al 15. Jeremías profetizó la muerte de los niños de Belén, ahí en Jeremías 31:15. Y Mateo interpreta que se trata la muerte de los niños ordenada por Herodes cuando intentó matar a Jesús. Eso, el cumplimiento está en Mateo 2:16-18. ¿Sí? Entonces, esto, hermanos, para que lo vayan estudiando, ya lo demás lo van a ver con el pastor tal vez la semana que viene, ¿sí? Pero lo que quiero destacar, hermanos, es que Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Los cientos y cientos de profecías que se han revelado de Jesús y de todo tipo de profecías se han cumplido y se siguen cumpliendo y se seguirán cumpliendo, hermanos. En esa verdad podemos descansar. Todo esto, hermanos, el nacimiento de Jesús, la historia tan maravillosa de cómo todo fue dándose de manera natural, porque Dios lo orquestó, pero a la vez de manera sobrenatural, ¿sí? No es un guión forzado, ¿sí? Como esas noticias, ¿no? que llevan una narrativa para que acomodan toda la noticia para que los oyentes escuchen lo que ellos quieren que digan, hermanos. Pero esto, hermanos, es la historia más grande y más maravillosa de gracia, de humildad. Entonces, vamos a las conclusiones. ¿Me puedes ayudar, Liam, por favor? Hermanos, el regalo más grande no fue su nacimiento terrenal. Por supuesto que lo celebramos con gran gozo en retrospectiva. Yo no me imagino lo que debió haber sido ese hermoso bebé, envueltos en pañales, en los brazos de María. No nos tocó verlo, hermanos, pero el regalo más maravilloso y más grande es que Jesús entregó su vida en el Calvario por pecadores como tú y como yo, ¿sí? Que no solamente merecíamos ese castigo que Él sufrió en la cruz, sino una horrenda expectación de juicio. Merecíamos uno peor que ese, ser excluidos de la presencia de Dios. Desde su nacimiento, hermanos, hasta su sacrificio en la cruz, Él se humilló hasta lo sumo. Aquel cuyos orígenes son eternos, el Hijo de Dios, se entregó por amor a ti y a mí y venció a la muerte y fue exaltado para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, cuando hagamos un alto en estas fechas, cuando nos juntemos con la familia, con nuestros hijos, ¿sí? Y veamos la obra de Cristo y valoremos, vayamos más allá de lo que se representa en un pesebre, ¿sí? Nuestros ojos, nuestra vista, hermanos, debe estar puesta en el crucificado, en la cruz. De eso se trata la Navidad. Son buenas noticias para todos, para todo el mundo, dice la palabra de Dios. Solamente necesitamos poner nuestra confianza en Cristo y recibir este regalo, que es el regalo más grande que un ser humano, que una persona puede recibir, que un mortal puede recibir, el don de la vida eterna y el regalo de la reconciliación, ¿sí? En estas fechas tú tienes que hacer circo y maroma y teatro a veces por conseguir un regalo para algún familiar, para un ser querido. Ahí lo consigues, pagas un precio, buscas el mejor envoltorio y todo eso es pasajero, hermanos. Se agradecen los regalos, ¿verdad? ¿Cuántos les gustan los regalos? A mí también. Se agradece, ¿verdad?
Pero muchas veces ese regalo que se recibe, a los meses termina ahí en la bodega de afuera, en el garage, en una venta. O peor, ¿no? ¿Sabes qué? No me gustó. Sí pasa. Pero el regalo, hermanos, que Cristo ofrece es gratuito, es eterno. La salvación de tu alma, la paz, la esperanza, la luz verdadera, una vida nueva. Esta es la invitación, hermanos, en esta tarde ya y en estas fechas, a que meditemos en lo que Cristo ha hecho, a que centremos nuestra atención en Jesús y no en todo lo demás alrededor. Esta profecía de Miqueas de hace más de 2800 años sigue retumbando aún, porque Cristo viene por segunda vez. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene a Jerusalén y ya no vendrá como un pequeño bebé. Y esto, hermanos, no sé si les dé gozo o no. Esto sí nos tocará verlos, a sus hijos, ¿sí? Él vendrá con todo poder y autoridad, ¿sí? Pero en este tiempo precisamente se necesitan hombres y mujeres valientes, como lo fue Miqueas, llenos del Espíritu Santo y del poder de Dios, que no se dejan llevar por la adoración a los Baales, que no se dejan llevar por lo que dicen los falsos profetas, que no se dejan llevar por la idolatría, ¿sí? Por la avaricia, por la codicia, por el dinero. Y este llamado, hermanos, que el Señor nos está haciendo a través del profeta Miqueas, no es para unos cuantos, es para todos los que somos hijos de Dios. No es para los que predican, no es para los maestros que están dándole clases a sus hijos, es para todos los que aman a Dios y esperan su venida, hermanos, porque nuestro galardón viene y nuestro galardón es Cristo. Mis amados, casi en conclusión les puedo decir que la Navidad, bueno, lo puedo afirmar, la Navidad no se trata de nosotros. La Navidad no se trata de nosotros, se trata de Dios con nosotros, ¿sí? Y es Dios en nosotros la esperanza de gloria. Él nos ha prometido, hermanos, que nos pastoreará y somos suyos. ¿Cuántos son del Señor aquí? Él nos promete pastorearnos y Él nos dice: nada ni nadie los arrebatará de mi mano. Hermanos, las ovejas son cortas de vista, de fuerza, torpes, pero Cristo es el buen pastor. Él ofrece pastorearte, afirmarte, fortalecerte y cuidarte. Nos ponemos de pie. Y lo único que podemos hacer es darle gracias a Dios en esta hora por su palabra, por esta esperanza, que el título está en retrospectiva, ¿no? El anunciamiento del Mesías, un destello de esperanza. Pero nosotros, hermanos, hemos podido ver en Jesús esa luz verdadera que alumbró nuestro ser. Que el Señor abra, hermanos, nuestros ojos espirituales, porque ya lo podemos ver en este tiempo, en nuestras vidas, en nuestra familia. Pero hay una promesa de que Cristo viene y que los que somos de Él y que los que amamos a Dios lo veremos en su majestad, en su gloria, en su esplendor. No podríamos ahorita, hermanos, con este cuerpo de muerte, de pecado. Lo veremos con un cuerpo glorificado y esa es nuestra esperanza. Yo te invito a darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, por la palabra profética más seguro, en la que haremos bien en dar respuestas, en la que haremos muy bien en estar atentos,
Pero no queremos ser, Señor, como esos escribas expertos en la ley que solamente tenían información y no hacían o no hicieron nada, no le reconocieron. Señor, que el escuchar tu palabra, atesorarla en nuestros corazones día a día, nos lleve a una verdadera, una correcta relación con Cristo. Prepara tu iglesia, Señor. Sabemos, por lo que vemos aún en nuestros ojos físicos, que tú estás limpiando a los tuyos, a tus ovejas. Aún cuando nos equivocamos, aún cuando tenemos miedos, circunstancias, Señor, tú eres el buen pastor. Tú no nos has dejado de pastorear nunca. Aunque crucemos por esos valles sombríos, por nuestra propia debilidad, Señor, tú nos atraes una y otra vez con tu cayado, con tu vara. Señor, enséñanos a recibir también la amonestación, a atesorar esto en nuestro corazón, y a que en estas fechas estemos atentos, estemos dispuestos a ser usados por ti, a donde quiera que vayamos, Señor, que seamos esa luz, que llevemos esa antorcha, que no la dejemos ahí guardada. Señor, necesitamos tanto vivir esto. Gracias, Señor, por hombres como Miqueas. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta iglesia, por mis hermanos, pero sobre todo gracias por lo que hiciste en la cruz, por tu sacrificio santo y perfecto. A ti damos toda la gloria y toda la alabanza, en el nombre precioso de Jesús. Amén.